Isso último não é verdade. Ele é um mês mais velho que eu. Exatamente um mês. Pero, deixa eu decir essas coisas. A noite dá conta. Um mês, essa idade é um pouquinho importante. Então, vou fazer duas palavras em português para dizer o seguinte. Eu descobri uma lei que existe na América Latina. Todos os hispanoparlantes assumem que o brasileiro entende espanhol. Sí. Y todos los brasileños se consideran obligados a hablar en español. Es una especie de imperialismo lingüístico. Bueno, me siento muy, muy feliz de estar aquí, la verdad, muy honrado de estar en esta casa. Pero mire que pasó el español. Sí, sí, para acompañarnos a ustedes. Muy contento de estar acá, muy honrado, después de muchas caras conocidas, muchas caras amigas. Muy honrado de la invitación de Fernando Enrique, la verdad que, como él le decía, tenemos una amistad que ya llega más de 50 años, y siempre he estado acompañado por una gran admiración que yo tengo por lo que ha hecho para este país, para América Latina y para el mundo. De manera que estar aquí con todos ustedes en esta casa para mí es una honra muy especial. Y el tema que planteó es el tema del momento en todas partes, es decir, es el tema del cambio de época. Yo creo que estamos auténticamente en un cambio de época y yo siempre acostumbro a recordar esta frase de Gramsci cuando preso en las cárceles de Mussolini en los 30, escribió que cuando una época no acaba de terminar y la que viene no acaba de empezar, aparecen problemas morbosos. Y es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que lo que estamos viviendo son un poco las inestabilidades que el cambio de época que precedió a la Pax Americana del año 45 en adelante fueron años terribles. Los 30 años que pasaron del 15 al 45 fueron los peores de la historia. Fue época, no estoy anticipando que ese sea el momento actual, solo digo que lo que significó encontrar un nuevo equilibrio político y económico en el mundo pasó por 30 años con 2 guerras, una crisis brutal y los años locos en el medio. Esto es solamente para decir que yo creo que estamos en un cambio de época que tiene detrás los impulsos que todos conocemos. Por supuesto, la revolución tecnológica con sorpresas todos los días. Es imposible anticipar qué va a pasar en muchos campos de la tecnología de aquí a 5 años. Siempre ha habido cambios, pero el impacto de los cambios actuales es realmente espectacular. Una globalización que se ha impuesto en todos los sentidos, que benefició a muchos y perjudicó a otros tantos, pero que está ahí como un factor de progreso imparable. Cuando me dicen que hay 60% del comercio no tiene partida de nacimiento, pues hombre, es una cosa impresionante. Eso solamente para mostrar el impacto. Yo incorporaría como factor también en ese cambio de época al surgimiento de las clases medias, que es un tema que a veces no apuntamos. Pensar que en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Pax Americana, el 40% de la población del mundo era pobre. Hoy es el 10%. Es decir, la población se multiplicó por 3 y la producción por 12. Es decir, el mundo cambió. Y yo diría que en ese cambio yo considero, Fernando, que estos 70 años han sido los 70 años más brillantes de la historia de la humanidad en términos económicos, sociales y políticos. Y no podríamos hablar, pero creo que es importante reconocer siempre eso para empezar a ubicarnos en el momento que estamos. Creo que las clases medias es un fenómeno de enorme importancia porque tiene implicaciones sociales, económicas y políticas. Hoy en día creo que la gran gestión del mundo actual es cómo administrar las expectativas de las clases medias, que han ido creciendo y van a seguir creciendo, pero esa administración genera una administración política que todavía no sabemos cómo encauzarla. Y me parece también que de alguna manera tenemos otro tema fundamental, es que todo ese edificio que se construyó a partir del año 45 del esquema institucional que comenzó con Naciones Unidas, comenzó con Bretton Woods, con las finanzas y el desarrollo, la zona de la justicia, la Haya, y 40 años después la OMC, todo eso está tambaleando, está perdiendo autoridad, está perdiendo presencia y está perdiendo confianza. Pero ese esquema multilateral alimentó el mundo que tenemos.
eso está hoy igualmente sintiendo los impactos de la inestabilidad. Y esto nos lleva fundamentalmente a que estamos en presencia de una nueva lideranza que ha surgido, que es la lideranza de China, que está ahí y que está asumiendo posiciones cada vez más importantes en los campos del comercio, sin duda, es la gran factoría del mundo, pero está asumiendo áreas muy importantes de la tecnología, que en el fondo es el verdadero elemento que está hoy en la crisis que tiene el mundo entre Estados Unidos y China, lo que volveré un momento más adelante. Ahora, esos factores que impulsionaron la situación actual del mundo, el cambio de época, tienen algunas derivadas para el mundo que yo he resumido en 4 o 5 rasgos. Lo primero es, como decía hace un instante, la crisis del multilateralismo. Yo creo que el multilateralismo fue un invento histórico en el sentido de el hecho que podamos administrar las relaciones internacionales en todos los campos, en el político, en el tema desde lo político hasta el clima, por el lado del diálogo, es un hecho, parece obvio, pero no era tanto. Todo el siglo XIX fue otra cosa, fue el ejercicio puro y duro del poder. Entonces, en este momento, yo diría que lo más importante a mi modo de ver, yo soy muy reconocido con Naciones Unidas, porque nosotros, yo era joven, me acuerdo cuando era adolescente, yo me acuerdo cómo celebramos la carta, lo hermosa que es esa carta, cuando nosotros los pueblos del mundo. Bueno, yo creo que eso, el multilateralismo, además de haber servido para armar un conjunto de reglas para convivir en este planeta, tuvo un elemento adicional, y es que incorporó el concepto de solidaridad. Antes existía el concepto de caridad. Todas las grandes religiones introducían el concepto de la caridad, el diezmo, la sedacá judía, eran todos elementos, pero lo que aparece como la solidaridad es otra cosa, es la obligación de ayudar o salir al encuentro de los problemas de los demás. Esto es un concepto que sale con la creación de las Naciones Unidas. Por eso que el multilateralismo, para mí, la quiebra que tenemos hoy, la desconfianza en el multilateralismo, cuestiona un principio ético que ha sido muy importante en la historia de los últimos 70 años, que es el concepto de solidaridad. Creo que junto con eso, nosotros nos encontramos que la creación de nuevas fuentes derivadas fundamentalmente del comercio internacional y la aparición de esta guerra entre Estados Unidos y China, que es una guerra por los espacios comerciales, sí, en parte, por los espacios de inversión, sí, mucho más, pero por los espacios tecnológicos sobre todo. Y entonces, administrar ese proceso de una crisis del multilateralismo unido al surgimiento de una nueva potencia que entra en conflicto, va a marcar claramente la historia de la humanidad en los años que vendrán. Cómo administrar ese proceso es un tema realmente que nos debe ocupar a todos. Lo más importante que estamos viendo ahora es el hecho de que detrás de todo esto aparecen otros fenómenos, como el caso de elementos que son muy difíciles de administrar y que no entran dentro del proceso incluso de multilateral que hemos ido, que son las bancas en la sombra, que es un fenómeno realmente muy preocupante porque no escapa a cualquier control, y también lo que son en este momento las grandes empresas, sobre todo de comunicación, que son elementos que surgen en esta crisis del multilateralismo, escapan a los controles y generan un gran desafío a la humanidad del futuro. Entonces, ese es en el fondo los temas que yo creo que tenemos que contabilizar como problemas del momento más importantes. Y aparecen los realineamientos políticos, que el mapa realmente ha ido cambiando. La relación entre Rusia y China, por ejemplo, es un hecho muy importante en la historia. La aparición del enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa es otra cosa importante. El Brexit es una cosa muy importante igualmente. El hecho que se separe Inglaterra, que vuelva un poco a lo que fue siempre, Inglaterra de un lado y Europa de otro, es un tema igualmente significativo en la historia de la humanidad. El surgimiento de África, que yo creo que es un tema, ustedes lo saben bien, porque el único país que se ha ocupado en serio de África ha sido Brasil y Cuba, pero ustedes han sido realmente, lógicamente, además, una de las historias importantes de este país es haber prestado atención a África, y hay que seguir prestándoselo.
Miren, una cosa que me impresionó en las estadísticas es que el poder demográfico del mundo hoy está obviamente en el Pacífico. Todo el mundo habla del Pacífico. 60% de la población mundial está en el llamado Pacífico, 40% en el resto. Pero en el año 2100, el poder demográfico está en el Atlántico. África aparece con más de 4.000 millones. El 56% de la población del mundo en el año 2100 está en el Atlántico, con lenguas dominantes, con valores occidentales presentes en la mayoría de la... Es decir, de alguna forma estos elementos que nos estamos ubicando hoy abren la puerta a estos realineamientos que son realmente, que cuestionan y desafían un poco los conceptos que nos venimos manejando entre nosotros. A eso se agrega una cosa mucho más limitada ahora, que es el tema de la coyuntura. Yo no soy especial en estos temas económicos internacionales, pero los acompaño permanentemente. Pero hoy hay señales de que realmente nosotros podríamos tener una crisis mundial como la del 2008-2009, ¿no? Hay economistas que están anunciando que hay en este momento desequilibrios y que lo estamos viendo, una Europa que bajó el crecimiento, Estados Unidos sigue floreciendo muy bien, pero el resto del mundo está, China que ha bajado su crecimiento. Ven que la posibilidad de que en este esquema que estamos viviendo se pueda alimentar un proceso de crisis tampoco está excluida en la agenda que tenemos hoy por delante. Dicho esto, vamos a un poquito ahora a hablar algunas consideraciones sobre cómo yo veo hoy América Latina. Bueno, lo primero es que la economía regional ha perdido dinamismo en los últimos años. Tuvimos un impacto espectacular a partir del 2005 con el precio de las materias primas, pero, como se decía el poeta, viva flor que nunca se va a repetir. No sé, se podrá repetir, pero hoy por hoy el estímulo espectacular que dio el precio de las materias primas fue muy importante en América Latina. Algunos países lo aprovecharon, otros menos y otros ninguno. Una de las cosas que yo me parece importante esto, porque ese impacto benefició a todos los países. Unos lo absorbieron, lo procesaron, otros no. Entonces, de alguna manera, yo creo que la coyuntura económica hoy de América Latina es que estamos creciendo por lo menos a la mitad. Yo diría lo que sería un crecimiento normal. Si llegamos al 2% de promedio ya es un triunfo. Es una tasa de crecimiento de duración, pero no realmente de cambios importantes en lo que tiene que ver con la capacidad de dinamizar los aspectos económicos y sobre todo los sociales. Creo que en estas áreas importantes que acabo de mencionar hay una que se agrega a esa visión de la coyuntura actual. Y es lo que llamaríamos la erosión de las democracias, que es un tema de los cuales el maestro sabe mucho más que yo, pero hay una erosión de la democracia. El Latinobarómetro de Santiago de Chile nos denuncia que realmente comienza a aparecer una cierta preocupación por el desinterés que las estadísticas nos dicen de la opinión pública respecto al valor de la democracia. Esto yo creo que es grave, por lo menos para la generación que tanto luchó por llegar a tener democracia en nuestra América Latina. Esto creo que es grave. Yo diría que ahí tenemos un importante desafío político al que voy a referir al final, que es cómo enfrentamos nosotros este tema complejo que nos presenta el mundo, el surgimiento de las democracias, con los sistemas políticos que hoy tenemos en América Latina. Este es un desafío importante. Y es un desafío importante sobre todo para los partidos políticos. Vendré un poquito al final de esto. Estamos en este momento con una región que está hoy en día prácticamente fragmentada en áreas de influencia. El amigo de los mexicanos ha hecho un tratado, ha renovado su tratado con los Estados Unidos. Nosotros vivimos algunos momentos importantes que no culminaron, como la relación con Estados Unidos, el famoso ALCA, que no salió. Tenemos una zona del Pacífico que está mirando a la alianza, a la zona natural que ellos tienen con el Pacífico. Tenemos una zona centroamericana muy vinculada, por supuesto, a la dinámica de los Estados Unidos, al tema de las remesas y las corrientes migratorias, otro tanto con el Caribe. No logramos armar una relación, como digo, con Estados Unidos. Yo luché por el ALCA, fue un tema muy controvertido. Yo creo que
cuando pasen 100 años nos digan el mundo se ha organizado, ¿cómo es posible que nosotros en América no tengamos algún tipo de relación estructurada con Estados Unidos? A mí me parece un poco difícil de entender y sobre todo de explicar. No lo tenemos, fue muy difícil. Yo recuerdo cuando en el año 94, tú estabas ahí, presidente Clinton. Sí, yo estaba en Miami. Estaba en Miami, cuando vino a aquella reunión se lanzó ALCA. Yo creí en aquella, como me pareció que lo de ALCA tenía un cierto sentido. Hoy que tenemos 11 países contratados individuales con los Estados Unidos. Es decir, yo creo que hubiéramos conseguido mucho más si todos juntos pudimos haber negociado que de a uno, que fue siempre la política de los Estados Unidos. Nunca le gustó la integración a Estados Unidos. Cuando en el año 60 tuvimos que creamos la LALC, Estados Unidos no le gustaba nada, porque obviamente potencia imperial quiere relaciones de a uno y no relaciones todas juntas. Yo creo que ahora, ¿qué pasó? 11 países tenemos en este momento con relaciones con Estados Unidos con tratados de libre comercio. Europa, lo mismo. Aparte de la relación que tiene Europa con los países del Caribe, tenemos otros 11 países que tienen relaciones de libre comercio y cooperación con Europa. Y el Pacífico se organiza ahora con la Alianza para el Pacífico. Y el Atlántico, nosotros hemos discutido estos días con amigos Rubén Barbosa y otros amigos un poco estos temas. Estamos imposibilitados todavía de tener la zona de influencia definida. Queremos tener al Mercosur vinculado con la Unión Europea. Hace 19 años solamente que estamos pensando, ¿no?, cómo llegar y seguimos sin llegar. Es decir, esta fragmentación de América Latina permite un juicio que es el siguiente. América Latina como región en su conjunto ha fracasado. Y en eso, es decir, nosotros hemos logrado tener algunas instituciones que aspiraron a ser representantes de la región, pero América Latina como unidad no está respondiendo. ¿Culpa de quién? No sé, pero esa es la realidad. Entonces, en este momento en donde el mundo se va fragmentando en áreas de influencia, nosotros como región no estamos enfrentando la capacidad de poder llevar adelante políticas concertadas. Y eso realmente debe preocuparnos. Fíjese, a mí en cierta manera me produce una sana envidia ver que África está por hacer una zona de libre comercio. África, ¿no?, con todas las distancias que tienen en materia de nacionalismos, de distintos grupos étnicos, en fin. Nosotros todavía no hemos llegado, hemos puesto en marcha un CELAC. El CELAC no funciona. En este momento hacer reuniones de jefe de Estado sería imposible. Entonces, el juicio que uno hace, cómo se ha ido fragmentando las relaciones de la región, pero la región como un todo no ha hecho posible tener posiciones concertadas frente a un mundo en cambio. Eso me preocupa. Me preocupa porque de alguna forma nosotros deberíamos estar en este momento, por ejemplo, en ciertos temas de las relaciones con China, pues sería bueno tener capacidad, no digo de negociar, pero concertar posiciones, ¿eh? Todo este tema que tenemos por delante, que es negociar un área de influencia tan importante como la que significa China, yo creo que estamos en este momento muy débiles con respecto a lo que debiéramos estar. A pesar de haber sido pioneros, cuando ustedes no se olviden que la América Latina, yo estuve ahí en el año 60, 3 años después del Tratado de Roma, se organiza para formar una zona de libre comercio. Fue una cosa muy importante, es decir, fue el impulso de CEPAL, que creó eso, el impulso de CEPAL en Centroamérica. Pero cuando uno mira el mundo hoy fragmentado, nuestra región, que debía estar unida para lograr, no grandes objetivos, pero tener elementos de concertación, no lo hemos logrado. Yo creo que eso es un problema importante. En ese mundo turbulento que hoy tenemos, no tener una capacidad de concertar posiciones conjuntas, a mí me parece que es un tema sobre el cual valdría la pena reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué somos incapaces de tener posiciones en momentos en que realmente el mundo se fragmenta en áreas de influencia y nosotros como región no somos capaces de instrumentar una posición concertada? Otra cosa que en este momento nos preocupa, por supuesto, es este tema que ha venido erosionando la democracia en América Latina, que son todos los temas conocidos, el tema de la corrupción y el tema sobre todo de la gran crisis de los partidos políticos. Ciertamente todo esto está en el telón de fondo de esta incapacidad de América Latina de llevar adelante políticas concertadas. Diría que a todo eso se le agrega, por supuesto, los temas políticos tan serios como el que tenemos hoy en Venezuela. Entonces ahora viene la última pregunta que quiero contestarme es, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer frente a esta realidad de la región y la realidad de la forma como venimos actuando? Bueno, yo diría que lo primero de todo
es reconocer, la primera cosa que a mí se me ocurre como reflexión, es reconocer que América Latina tiene que entender que no son posibles ningún gran objetivo si la región no tiene un mínimo de capacidad de administrar sus problemas macroeconómicos fundamentales. Es decir, hay países, estoy pensando en nuestros hermanos argentinos, la dificultad que tienen en este momento. El primer elemento es reconocer que más allá de las ideologías de un costado o del otro, es importante tener una macroeconomía ordenada. Es decir, en las grandes inflaciones, en los grandes déficits fiscales, pues no hay forma de hacer nada más que sobrevivir para poder dar alguna solución a estos problemas. Esto que parece tan obvio, no lo fue. Nosotros hemos vivido permanentemente con una crisis tras de otra. Hay países que realmente han estado, y quienes han logrado realmente encontrar ciertos equilibrios. Bueno, yo diría que países como Chile, por ejemplo, mi propio país, han logrado, dentro de ideologías que son muchas veces, no son de religiones conservadoras solamente, han logrado que de alguna forma, y yo creo que el caso más interesante para mí es el caso de Portugal, que hemos hablado contigo el otro día. Fantástico, ¿no? Un presidente de una ideología y el primer ministro de la otra, cómo se han puesto de acuerdo para entender que en el desorden macroeconómico no hay soluciones. Y que nosotros no somos capaces de administrar la inflación, el déficit fiscal, los problemas del endeudamiento, todo eso que parece tan obvio, no lo ha sido en América Latina. Yo me acuerdo que el banco, yo me acuerdo de haber estado en 18 ajustes de estabilización. En 18 países. Es decir, que toda nuestra historia ha sido esa historia de no reconocer que el primer elemento por el cual tenemos que trabajar es este elemento de una macroeconomía concertada para poder administrar los problemas económicos en un clima sensato. La segunda batalla es la batalla de la productividad. Es decir, América Latina hoy por hoy no está en la línea de crecimiento productivo como corresponden a los grandes países avanzados. Y esa batalla de productividad es absolutamente inesquivable en cualquier hipótesis, en cualquier ideología. Ya lo saben bien los chinos, pues. Es decir, por tanto, si hay algún país que demuestra que se puede tener una cierta ideología, pero el tema de la productividad, la tecnología, es muy importante. Y eso cuestiona algo que nosotros hoy, por ejemplo, en Uruguay hay un clamor generalizado, es que el gran tema es la reforma educativa, la preparación de los recursos humanos para administrar los temas que se nos vienen como consecuencia de esa batalla por la productividad. Estos dos elementos, fruto un poco de una experiencia más de tipo personal que teórica, de que no hay forma de avanzar sin tener una macroeconomía estructurada y que el fondo, el objetivo central es mejorar la condición de productividad para navegar en un mundo en competencia, son elementos pacíficamente dados por la realidad. Y para mí sería la primera gran reflexión que yo dejaría como respuesta a tu pregunta, Fernando. La segunda idea es que, de alguna forma, el tema de la cooperación regional hay que revivirlo. Yo a veces pienso, ¿por qué no fue mejor con esta historia? Yo estuve en la creación de ALAL, la creación luego de ALADI, que por cierto es un instrumento flexible que tenemos ahora, la creación del Mercosur. Lo único que funcionó realmente en América Latina con cierta estructura fue en Centroamérica. El único caso que realmente podemos mostrar que han logrado, ahí está, se han comido revoluciones, guerritas. América existe. Es curioso, fue el único ejemplo en la región. También, en cierta manera, el Caribe inglés, pero están vinculados a otro tipo de espacios preferenciales como los europeos. Pero de alguna manera, ¿por qué no fue así? Yo creo que no fue así porque fuimos demasiado ambiciosos. Yo creo que nos propusimos objetivos excesivamente ambiciosos, sobre todo en el caso de la creación del Mercosur, que fue una idea estupenda, una lindísima idea. Si los dos grandes países de América Latina, que son Argentina y Brasil, se ponen de acuerdo para llevar adelante esto, ¿qué nos pasó? Bueno, yo creo que también nuevamente se nos fue la mano en materia de objetivos demasiado ambiciosos para administrar una realidad en desarrollo que realmente no podía aceptar tantos objetivos a corto plazo como lo que nos propusimos, y así fue como todo eso aparece hoy casi con 20 años de demora sin poder realmente mostrar una cara efectiva por delante. De manera que yo diría que ahí una cosa que ha surgido claramente en las conversaciones que tuvimos estos días con los amigos aquí es que
una forma sobre la cual uno podría imaginar la movilización de ideas de cooperación es una gran flexibilidad con respecto a lo que llamamos cooperación. Tú tuviste una iniciativa, está Enrique García allí, en algún momento llamaste a la creación de IRSA. Bueno, esas son cosas que no tienen ideología, pero si nosotros llenamos de infraestructura América Latina, vamos a llenar de comercio América Latina y de inversiones. Bueno, todavía estamos, algo se ha hecho, pero estamos muy lejos de tener una situación de realmente al nivel de lo que uno podría imaginar. Esa fue la idea de IRSA, que lo movió Enrique durante mucho tiempo y sigue siendo un objetivo central. Áreas de cooperación en otros sectores, por sectores, por ejemplo, todo lo que es la logística. Aquí me salió el uruguayo, porque ciertamente nosotros tenemos una posición logística muy importante en todo el área sur. Todo eso, es decir, de alguna forma, el área de la formación de recursos humanos, si nosotros no somos capaces de poner en marcha un tratado de libre comercio tan ambicioso, pongamos esquemas de cooperación flexibles, donde podamos trabajar y vamos abriendo espacios y campos para poder administrar los procesos de crecimiento moderno, con la productividad detrás como un tema fundamental. Yo creo que entonces la primera reflexión es la que acabo de decir, con estabilidad, y en esta segunda es todo el tema vinculado con una nueva cooperación regional. Los impactos de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Nosotros estamos hablando mucho, allí tenemos a un amigo Rosales que acaba de escribir un libro muy interesante sobre China, sobre estos temas. Vamos a tener impacto, seguramente, no sé cuál, pero yo creo que si esto no se arregla, es muy posible que tengamos que enfrentar situaciones en donde vamos a tener que enfrentar las opiniones de uno y de otro, y esto podría afectarnos a nosotros en nuestra capacidad comercial, de inversión. ¿Y qué va a pasar? ¿No sería bueno, por ejemplo, conversar, tener algún tipo de intercambio de opiniones que nos permita enfrentar un problema que es colectivo y que se va a reflejar? Ya lo estamos viendo hoy en día con las empresas de comunicaciones. Es decir, este tema de la guerra comercial de China con Estados Unidos, si no se arregla, puede tener impactos muy importantes sobre nuestros países. Y ustedes en particular, que tienen un comercio tan importante con China y tienen inversiones crecientes. Ese es un tema colectivo, nos afecta a todos. Nosotros, en Uruguay, un pequeño país, tiene los mismos problemas a otra dimensión. Pero eso es una cosa sobre la cual yo diría que es un tercer elemento, sobre el cual yo diría, ¿cómo es posible que podamos de alguna manera tener intercambio de opiniones sobre cómo administramos los impactos? Por ejemplo, si en este momento, vamos a poner un ejemplo muy concreto, si en este momento en las negociaciones entre China y Estados Unidos, un tema de negociación de China es comprar más cereales en los Estados Unidos como una forma de alimentar la demanda de la administración que quiere llegar a estos sectores de la agricultura. Bueno, pues si pasa esto, nosotros vamos a empezar a sentir el impacto sobre nuestras exportaciones y por lo menos lo vamos a sentir en materia de precios. Son temas que no son ajenos a nuestra realidad. Yo creo que ese para mí es un tema, la guerra esta guerra de comercio, ojalá que eso se arregle, pero arreglado y todo, en la forma como se arregle va a tener impacto sobre las inversiones y sobre el comercio nuestro, sobre lo cual tenemos que estar por lo menos conscientes de que ahí hay un tema que habrá que enfrentar. La otra cosa que yo creo que nosotros tenemos que es el tema del multilateralismo. América Latina fue un continente líder en esta materia. América Latina creó la UNCTAD. América Latina creó la Organización Mundial de Comercio. Empezó en Uruguay en el 86 y terminó en el 94 en Marrakech. Y la Organización Mundial de Comercio es una institución muy importante. Es la institución que nos permite de alguna manera pensar que puede haber en el mundo un comercio libre, administrado, que de alguna forma liberal, que nos permite tener reglas a las cuales operar. No es una organización perfecta, ni mucho menos, pero es muy importante que América Latina en este campo tenga una unidad para defender ese tema. Va más allá de si nos gusta o no el multilateralismo, pero sí es importante que en este campo las reglas que puedan permitirnos funcionar adecuadamente, yo creo que son importantes para poder de alguna forma administrar. Yo creo que ese es otro tema sobre el cual América Latina debe tener un cierto liderazgo para salir al encuentro de su impacto. Puse las relaciones ampliadas de América Latina hacia el exterior. A nosotros nos queda una tarea muy importante, que es, además de China, incorporar el resto de Asia. Yo creo que en este momento la incorporación de los comercios con la India, con el sudeste asiático, todo eso forma parte de un gran desafío
donde el cual podemos tener algunas formas de cooperación, es decir, cada uno puede hacer a su manera, pero ahí hay un tema importante. Y yo creo que ustedes que abrieron el tema de África, tener relaciones con África en estos momentos que se están administrando es muy importante. Yo diría que por la misma razón que puse el acento en lo que va a ser el año 2100, no vamos a estar ahí nosotros. ¿No? Pero que nunca se sabe. Pero yo creo que ese es otro tema importante. Yo creo que nosotros tenemos que de alguna forma incorporar a las relaciones internacionales en esta visión del mundo en cambio, áreas con las cuales podamos concertar posiciones y de alguna manera eso incluye Europa. Una de las cosas que comentamos estos días, fíjense ustedes, si nosotros lográramos realmente, finalmente, después de 19 años, cerrar el acuerdo con el Mercosur, esto significaría para nosotros que tendríamos 30 países de América Latina con tratados preferenciales con Europa, más los 27 del otro lado, sería un conjunto de 57 países que tendrían alguna forma. Es importante como concepto. Yo creo que Europa no se da mucha cuenta todavía de lo que puede significar para ellos la entrada de América Latina en ese concierto internacional. Cuando vean las posiciones crecientes que va tomando China, es muy posible que asuman confianza para creer que realmente ahí hay una cosa importante. Yo creo que las relaciones con Europa serían muy importantes y si realmente, como decíamos el otro día, pudiéramos tener un acuerdo, alguien sostenía, Félix Peña el otro día con mucha realidad, si pudiéramos tener un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico, tendríamos realmente un espacio en el cual realmente poder operar y sería una forma de tener, y el Atlántico debe seguir trabajando en el Atlántico. Importante, yo insisto que esto me parece que hemos abandonado. El único país que son ustedes y Cuba por otro tipo de puerta, pero yo creo que ahí tenemos una cosa para poder manejar. Bueno, y por último yo diría, y te paso la palabra a ti, yo creo que tenemos este tema que yo mencioné, el tema de la renovación de las democracias. Es un hecho, yo creo que esto es un hecho histórico que viene acompañado un poco por los momentos que hemos vivido y seguimos viviendo. Yo creo que de alguna forma estas nuevas realidades hay que analizarlas y asumirlas como puntos importantes de la acción de la América Latina en estos momentos. Eso pasa por una revisión de por qué se ha erosionado la democracia, no solamente aquí, sino en el resto del mundo también. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten incorporar a la sociedad al quehacer de las decisiones políticas? Y eso ciertamente es un desafío a los partidos políticos, que son una forma del instrumento para hacer que yo creo, tú sos el político, pero yo creo que es la forma en donde realmente se darán las respuestas, es una modernización de los partidos políticos y una cierta modernización de cómo entrar a la administración de la sociedad, donde el Estado, la empresa y la sociedad civil puedan realmente tener formas de comunicación que le den a la gente un sentido de pertenencia, pero también un sentido de seguridad. Yo creo que lo que tenemos que buscar fundamentalmente en ese mensaje es que el tema político cubre todo esto. La inserción internacional es parte de grandes decisiones políticas. Alguna forma de cooperación tenemos que encontrar y ciertamente el gran desafío es llevar adelante esta nueva forma de administrar la sociedad, donde realmente la gente pueda sentirse pertenecer y entender todo lo que está pasando en este proceso de cambio que nos traen las clases medias. Para empezar, gracias.